Hola familia del Lugar de Su Gracia, espero que el día de hoy se encuentren bien y ya listos para entrar a la enseñanza del día de hoy. Por lo regular los martes tenemos nuestro estudio bíblico y sé que ya pronto vamos a poder estar en nuestra iglesia, ya vamos a poder estar ahí cada martes a las 7:30 para tener nuestro estudio y compartir la palabra del Señor. Ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poder llevar a cabo y transmitir y compartir la palabra del Señor. También, como siempre, es nuestra oración que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición y queremos, en verdad, ser bendecidos. Le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque nuestras vidas están escondidas en Dios. Así que si ya estás listo, voy a pedirte que tomes tu Biblia y toma tu libreta para que puedas anotar los apuntes, puedas tener tus apuntes. Y quiero llevarte al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. El libro de Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 4. Y dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Termina el versículo diciendo: cumple lo que prometes. Yo quisiera que subrayaras la última parte de este versículo cuando dice: cumple lo que prometes. Y aquí cuando está diciendo cumple lo que prometes, se está refiriendo a, como dice el principio de este versículo, que todo lo que le hemos prometido a Dios debemos de cumplirlo. Por eso dice cumple lo que prometes. Ahora aquí en este versículo, como ya lo sabrás, a mí me llama mucho la atención las palabras, porque creo que cuando le podemos dar una definición a las palabras, podemos entender mejor el mensaje o lo que el Señor nos está tratando de decir en su palabra o a través de su palabra. Yo quiero enfocarme primeramente en la palabra insensatos, porque dice el versículo: porque Él no se complace con los insensatos. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir la palabra insensatos? Bueno, la definición que nos da esta palabra es que la palabra insensatos quiere decir que no tiene sensatez. Loco, tonto. También la definición que se le da es que muestra inmadurez en sus actos. Y esta palabra insensatos se deriva del latín, que viene siendo insensatus, y hace referencia, escucha esto, a la ausencia, o podríamos decir también a la falta de sensatez, es decir, de buen juicio y sabiduría y madurez. O sea, la falta de buen juicio, la falta de sabiduría y la falta de madurez es la definición que le dan a esta palabra. Porque observa bien este versículo. Dice: cuando a Dios haces promesas, y te estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. En otras versiones, ¿y por qué te digo que hago referencia a la traducción o a la versión más bien Reina Valera 1960? Es porque en otras versiones vemos la palabra voto en vez de promesa. ¿Ok? Ahora, la definición de la palabra voto es promesa que se hace a Dios. Qué interesante, ¿no? Que vemos en una versión la palabra promesa, pero en otras versiones vemos la palabra voto, pero conectamos las dos palabras porque podríamos decir que tienen el mismo significado. Pero me gustó mucho la definición que le dan a la palabra voto, promesa que se hace a Dios. ¿Ok? Otra definición que pudiéramos usar en esta palabra es como cuando
Las personas que están casadas, ¿verdad? O que han estado casados por 10, por 20, por 30, por 40, por 50 años. Y luego llega un momento en el que dicen, bueno, yo quisiera renovar mis votos. En otras palabras, yo quisiera renovar aquella promesa que hicieron a Dios primeramente. Ellos dos estuvieron en un acuerdo e hicieron una promesa a Dios. Entonces, la palabra que se usa o que se aplica ahí es voto, pero el voto, como vuelvo y te lo digo, es una promesa. Ahora, ¿qué definición le damos nosotros a la segunda palabra que encuentro yo en este versículo? La segunda palabra es promesa. ¿Y qué es en sí promesa? ¿Cuál es la definición de la palabra promesa? Y te estoy dando la definición de estas palabras para poder entender en verdad lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. La palabra promesa es acción o verbo de prometer, ¿ok? Ofrecimiento, escucha esto, que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad, ¿ok? Un determinado deber, ¿ok? Es un acuerdo entre dos partes. Y otra de las definiciones que se le da a la palabra promesa es juramento, ¿ok? Ahora te he dado ya la definición de dos de las 4 palabras importantes que encontramos aquí: promesa e insensatos. Pero también están las otras 2 palabras que, como te lo he dicho y te lo estoy repitiendo, palabras que me llaman la atención, que podría decir toman control de mi atención. O sea, cuando estoy leyendo la palabra, surge esa palabra o saltan esas palabras. Entonces uno se hace la pregunta, oye, ¿qué quiere decir esto? Por eso muchas veces te lo he repetido, te lo voy a seguir repitiendo, que no solamente leamos la palabra, sino que también meditemos en la palabra, escudriñemos la palabra. 4 palabras, ya te di las primeras 2 palabras. Ahora, las otras 2 palabras es cumplirla, ¿ok? Que viene de cumplir, o sea, hacerlo o llevarlo a cabo, ¿ok? Y la última palabra que encontramos aquí la puedo definir de esta manera, ¿ok? Dios se complace, porque mira lo que dice el versículo para que no te confundas. Dice, cuando a Dios haces promesa, esa es la primera palabra, no tardes en cumplirla, la segunda palabra, porque Él no se complace, tercera palabra, en los insensatos, la cuarta palabra. Pero aquí cuando dice Dios se complace, o sea, dice aquí el versículo, porque Él no se complace. Escucha esto, complace. O sea, ¿qué quiere decir la palabra complace? La palabra complace quiere decir, en otras palabras, que Dios se deleita, se agrada, le da gusto, lo llena de satisfacción. En otras palabras, cuando no, como dice el versículo aquí, cuando te tardas en cumplir lo que le has prometido a Él, Él no se deleita, eso no le agrada a Él, eso no le da gusto y no le da satisfacción. Por eso, cuando cumples lo que has prometido, ¿ok? Él se goza, Él se deleita, Él se agrada, le da satisfacción, ¿ok? Porque mira cómo termina el versículo. ¿Cómo termina este versículo? Este versículo termina diciendo, cumple lo que prometes. Por esa razón yo te decía hace un momento que subrayaras esa última parte. Cumple lo que prometes, ¿ok? O sea, cumple lo que prometes a Dios. Porque cuando no lo haces, o podría decir también cuando no lo has hecho, ¿ok? Es como si estuvieras engañando a Dios, porque tu voto o tu promesa no lo hiciste de corazón, ¿ok? O lo hiciste deprisa o en la emoción del momento y no lo hiciste en serio. Por eso termina el versículo diciendo, cumple lo que prometes. Ahora, la pregunta ahora es la siguiente.
¿Estás cumpliendo o haciendo lo que le prometiste a Dios? Esta es la segunda parte de un mensaje que compartí hace tiempo allí en el lugar de su gracia. Y el primer mensaje era con la pregunta: ¿qué le has prometido a Dios? Para las personas que no son del lugar de su gracia y que están viendo esta enseñanza, escuchando esta enseñanza, les doy las gracias en verdad de todo corazón. Espero que la enseñanza, que el mensaje edifique tu vida espiritual, que cuando terminemos esta enseñanza puedas decir: wow, hoy aprendí algo. El primer mensaje era también una pregunta: ¿qué le has prometido a Dios? Y deja un breve resumen de la primera parte de este mensaje, ¿ok? O la primera parte, sí, de este mensaje. ¿Qué le has prometido a Dios? Medita por un momento. ¿Qué es lo que le has prometido a Dios? ¿Qué fue lo que le prometiste a Dios? ¿O qué es lo que le has estado prometiendo a Dios? Porque muchas veces cuando estamos en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de necesidad, cuando nos metemos en ese tiempo de oración, lo primero, o las cosas que salen siempre primero de nuestra boca, es el decir: mira, Señor, yo te prometo que si tú me ayudas, que si yo salgo de esto, que si puedes suplir esta necesidad, si puedes resolver este problema, yo te prometo lo siguiente. Yo no sé qué es lo que tú le habrás prometido al Señor, pero sé que en un momento dado tú le prometiste algo al Señor. Tú le has prometido algo. Tú has hecho una promesa con Dios. Entonces, la pregunta primeramente es: ¿qué le has prometido? Y la segunda vendría siendo: ¿ok? ¿Estás cumpliendo o estás llevando a cabo aquello que tú le prometiste al Señor? Porque dice el versículo: cuando a Dios, no a tu pastor, no a tu hermano, ni a tu hermana, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ¿ok? Dice: cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes. Fíjate lo que dice el versículo, dice: no tardes en cumplirla. Yo creo que hay personas que tienen años como cristianos, tienen años sirviendo al Señor, y yo creo que en el paso de ese tiempo, la pregunta sería si han cumplido o si están cumpliendo lo que prometieron, porque el versículo dice: no tardes en cumplirlo. Te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero cuando dice no tardes. Todos nosotros que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, en aquel día, yo no sé cuándo fue tu día, pero en mi vida personal fue un 18 de febrero, ¿ok? De 1996 fue ese día cuando yo acepté, yo en verdad me comprometí con el Señor, ¿ok? Y cuando fue tu día, cuando tú le abriste tu corazón al Señor, hubo algo dentro de ti que tú le prometiste. Yo le prometí al Señor servirle. Yo le prometí al Señor compartir su palabra. Y nunca en verdad me imaginé que me iba a traer hasta donde me ha traído, a poder ser tu pastor, y lo digo para las personas del lugar de su gracia. Pero ha sido algo que nunca me imaginé. Pero la cuestión es la siguiente: que cuando tú lo aceptaste como tu Salvador, tú le prometiste algo. No sé qué habrá sido. A lo mejor similar a lo que yo le prometí, de decirle: Señor, yo voy a servirte, yo voy a adorarte, yo voy a alabarte, yo voy a ganar almas para tu reino. Yo voy a ser un pescador de almas. Yo voy a ser un ganador de almas. Yo voy a compartir tu palabra. Yo no sé, por eso te estoy dando varios ejemplos. Pero eso que tú le prometiste al Señor, la pregunta es si lo estás cumpliendo. Porque deberíamos nosotros de estar cumpliendo, ¿ok?, lo que le prometimos a Él. O sea, la pregunta: ¿estás cumpliendo lo que prometiste? O perdona si te digo esto: o eres un insensato o eres una insensata. Porque aquí la cuestión es de cumplir. La primera parte de este versículo
es casi idéntico a lo que vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Yo quisiera llevarte a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, y dice lo siguiente. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Dice: cuando haces voto, aquí usa la palabra voto, que viene siendo promesa. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, mira lo que dice, no tardes en pagarlo. O sea, en otras palabras, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará, o sea, lo va a exigir, te lo va a pedir Jehová tu Dios de ti, y sería pecado. Sería pecado si te tardas en cumplir lo que prometiste. Pero mira lo que dice el versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Por qué? Porque prácticamente no estás prometiendo nada. Tú te detuviste. Cuando usa la palabra abstengas, o sea, esta palabra quiere decir cuando no abres la boca, cuando no dices nada, en otras palabras, cuando te abstienes de abrir la boca y de prometer. Pero aquí estamos usando esta palabra conectándola con la promesa. Dice: cuando te abstengas de prometer, o sea, cuando no prometas, no habrá en ti pecado. Y quiero repetir esto. ¿Por qué no habrá en pecado? Porque no has prometido, o sea, no has hecho una promesa. ¿Ok? Pero mira lo que dice el versículo 23. Pero lo que hubiera salido de tus labios, o sea, tus palabras, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, la promesa en este tiempo bíblico es como en el tiempo de hoy. Cuando tú vas a prometer, o si vas a hacer una promesa, la promesa es algo que, puedo decirlo de esta forma, es algo que se hace voluntariamente. O sea, si quieres lo haces, o si no quieres no lo haces, ¿ok? Pero si lo haces, si prometes, ¿ok?, tienes que cumplir lo que prometes, porque de no hacerlo, ¿ok?, en este tiempo se consideraba un pecado. ¿Por qué? Porque estabas mintiendo, porque no, o sea, no estás cumpliendo lo que prometiste. Por eso la pregunta, vuelvo a esta pregunta, ¿estás cumpliendo lo que le prometiste a Dios? Medítalo por un momento. ¿Estás prometiendo lo que prometiste a Dios? Hace mucho tiempo yo, si puedo darte esto como un breve testimonio, hace mucho tiempo en mi vida yo aprendí una cosa, que tengo que aprender a cumplir lo que prometo. Es como cuando te invitan a una comida, a una fiesta, a una cena, a una reunión, a un servicio especial, y te dicen: oye, ¿puedes venir? Y tú dices: sí, te prometo que voy a estar ahí. ¿Qué estás diciendo? Que vas a estar ahí. Entonces yo aprendí a que si yo digo prometo que voy a estar ahí, es porque voy a estar ahí. Pero cuando yo digo, por ejemplo, voy a tratar de estar, es como diciendo no sé si vaya a ir o no vaya a ir. Pero cuando uno dice te prometo, estás diciéndole a esa persona que vas a cumplir lo que estás diciendo, vas a cumplir esa promesa. Entonces, así es como cuando lo aplicamos para el Señor. Por eso el versículo con el que empezamos dice, ¿verdad?, que cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla. Ahora quiero volver a la pregunta que te hice. ¿Estás cumpliendo, lo que le prometiste a Dios? Porque vuelvo y lo repito, si no lo estás cumpliendo, es un pecado, porque le estás mintiendo a Él y no estás cumpliendo tu promesa, esa promesa que tú le hiciste a Él, esas promesas que tú le hiciste a Él. Por eso quiero terminar esta enseñanza de la siguiente manera. Medita en dos cosas, o hazte y contéstate estas dos preguntas.
¿Qué fue lo que le prometiste o qué fue lo que le has prometido a Dios? Y la segunda es, ¿estás cumpliendo con lo que le prometiste a Él? ¿Estás cumpliendo esa promesa? Y si pudiera agregar una tercera pregunta, si no lo estás haciendo, pregúntate, ¿por qué no estoy cumpliendo mi promesa? ¿Por qué no estoy cumpliendo mi promesa? Allá por los años 90 surgió un movimiento, es como una organización, y me gustaba el nombre que usaban ellos en ese entonces, y era lo que llaman en inglés Promise Keeper, una persona que cumple su promesa, y era un ministerio enfocado en los hombres, y era el Promise Keepers, y recuerdo que era ese nombre el cumplidor de promesa. ¿Por qué? Porque era el alentar al hombre, a los hombres, a que cumplieran su promesa, aquella promesa que le habían hecho a Dios, porque al cumplir la promesa que le habían hecho a Dios, eso los iba a convertir, si lo puedo decir de esta forma, en mejores personas, mejores esposos, mejores amigos, pero más que todo, mejores siervos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la promesa que le hicimos a Dios. Por eso la pregunta, si puedo terminar de esta manera, es que contéstate esas preguntas. ¿Qué es lo que le has prometido a Dios? Medítalo, piénsalo, aquellas palabras, aquellas promesas que salieron de tu boca en un momento dado, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿estás cumpliendo con esa promesa o con esas promesas? ¿Las estás llevando a cabo? Y la tercera, si no, pregúntate, ¿por qué no estoy cumpliendo mi promesa? ¿Qué me está deteniendo a mí a hacer mi promesa? Mira, yo te puedo asegurar que una de las cosas que tú le prometiste al Señor fue servirle. Servirle. Quizás otra de las cosas que tú le prometiste a Dios fue adorarle. Quizás otra de las cosas que tú le prometiste al Señor era el meterte en su palabra, el compartir su palabra, el ganar almas para el reino de Dios, el ser un ganador de almas. Te estoy dando varios ejemplos que quizás fue algo de lo que tú prometiste. Quizás le prometiste, Señor, de ahora en adelante no voy a mirar atrás, voy a mirar hacia adelante. Señor, de ahora en adelante voy a servirte, voy a apoyar la obra, voy a apoyar el lugar donde me congrego, voy a estar en la iglesia cada domingo, cada martes, Señor. Señor, yo te prometo que tú vas a ser mi prioridad. O sea, no sé, pero tú lo sabes. Y por eso te digo, tú mismo tienes la respuesta a esas tres preguntas. ¿Qué fue lo que le prometiste a Dios? ¿Estás cumpliendo lo que prometiste a Dios? Y si no, ¿qué te está deteniendo a cumplir aquello que le prometiste a Dios? Eclesiastés 5:5, termino con esto. Es uno de mis versículos favoritos porque dice algo muy importante. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas o mejor es que no hagas una promesa a que la hagas y no la cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas lo que has prometido. Esa es otra versión. Y meditaba yo en esto y les he compartido a las personas del lugar de su gracia que yo crecí dentro de la iglesia presbiteriana, y en la iglesia presbiteriana hay muchos de los himnos se quedaron, si puedo decirlo así, plasmados, se quedaron en mi mente. Los himnos, antes de que entrara lo que hoy se le conoce como alabanza y adoración, pues nosotros alabábamos y adorábamos a Dios a través, entonando más bien, himnos, ¿ok? Y me vino a la mente este himno. Te voy a leer la letra para que
poder conectar lo que te voy a compartir con el mensaje de hoy. Y la letra dice lo siguiente. Dice: Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú alumbrando vas. El mundo está acechando y abunda en tentación. Sútil es el engaño y loca la pasión. Acércate, Maestro, revela tu piedad y escude fiel mi alma de toda iniquidad. Si ves mi mente errando o vagando del necio mal en pos, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Aliéntame en la lucha, mi espíritu sostén, confórtame si temo, impúlsame en el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pasos que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Y quiero repetirte lo que dice la primera estrofa de este himno, porque dice: Señor, yo he prometido, fíjate, dice, yo he prometido servirte con amor. Por eso la pregunta para terminar es: ¿estás cumpliendo lo que le prometiste al Señor? ¿Estás cumpliendo esas promesas? ¿Aquello que le prometiste al Señor? Acuérdate que lo que dice Eclesiastés 5:5: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Quiero terminar el día de hoy compartiéndote la bendición que siempre compartimos ahí en el lugar de su gracia. Si tienes a alguien a tu lado, dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, seamos unos cumplidores de promesas. Seamos esas personas que cumplen lo que le han prometido a Dios, que cumplen con esa promesa o con esas promesas que le han hecho a Dios. Personas que no son del lugar de su gracia, que están escuchando este mensaje, no sé en dónde te congregues, ¿verdad? Pero en el lugar donde tú te congregas, ¿ok? Apoya también ahí la obra y conviértete en un cumplidor de promesas. Aquello, y lo estoy repitiendo porque quiero que se te quede grabado, no solamente pienses en lo que le prometiste a Dios, sino cumple con aquello que le prometiste a Dios. Sé un cumplidor de promesas. Sé un cumplidor de promesa. Cumple como dijo el versículo, ¿ok? Que cuando a Dios haces promesa, no tardes. Y para mí cuando dice no tardes es de que no seas perezoso, que no te dé flojera, que no te quedes sentado, que no te quedes con los brazos cruzados, sino cumple lo que le has prometido a Dios. Cumple esa promesa que tú le has hecho o esas promesas que tú le has hecho a Dios. Sé un cumplidor de promesas. Que el Señor te bendiga y estaremos en contacto. Bendiciones.